En el corazón de Tula, Tamaulipas, donde las piedras cuentan secretos antiguos y el viento arrastra voces que nadie quiere escuchar. Hay un lugar que todos conocen, pero pocos se atreven a cruzar. De noche, el Arroyo Loco. Dicen que su nombre no viene del agua, sino de lo que el silencio empieza a susurrarte cuando estás solo ahí abajo. Mateo tenía 20 años y trabajaba como guía turístico. No era el empleo soñado, pero le gustaba hablar con la gente, contar historias del pueblo y caminar entre los túneles coloniales y las callejuelas empedradas. Se sabía cada rincón de Tula, desde la plaza principal hasta los cactus del jardín botánico, pero había algo en el arroyo que le daba una especie de respeto incómodo. No miedo todavía. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. ¿Y tú también das el recorrido nocturno por el arroyo?, le preguntó una turista una tarde calurosa mientras señalaba el túnel de piedra. Nos contaron que aquí aparecen cosas raras. Mateo sonrió. Esa pregunta la escuchaba seguido, pero había aprendido a no bromear con eso, no en voz alta. Solo hasta las 7, respondió serio. Después de esa hora el pueblo duerme y otras cosas caminan. Los visitantes rieron. Él no. Esa noche, Mateo se quedó solo después de un recorrido largo con una familia de Monterrey. Al terminar, caminó de regreso por el arroyo para atajar camino. El sol ya se había ido y los faroles apenas iluminaban las piedras húmedas. El eco de sus pasos rebotaba como si alguien lo siguiera. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. No fue una voz. Fue como si el viento se colara por debajo de la tierra y subiera por las paredes del túnel. No entendía las palabras, pero eran muchas. Murmullos mezclados con sollozos. Detuvo el paso, giró, nadie. Apresuró el paso hasta el puente. En el pasillo del túnel, al final, juró ver una figura delgada y blanca cruzar de lado a lado, como flotando. No volvió a decirle a nadie que el arroyo estaba tranquilo de noche. Mateo no podía dormir. Esa noche, después de ver aquella figura cruzando el túnel del arroyo, su mente quedó atrapada en un remolino de preguntas. Quiso convencerse de que había sido el cansancio, un efecto de la luz, un turista rezagado, pero su cuerpo sabía que había visto algo más, algo que no debería estar ahí. Al día siguiente, volvió al trabajo, mostró el museo, explicó las tradiciones toltecas, saludó al párroco frente a la iglesia y compartió risas con un grupo de foráneos que querían tomarse fotos frente al letrero de Tula. Pero por dentro, el murmullo seguía. Esa noche rompió su rutina. Se armó de valor. Tomó una linterna y regresó solo al arroyo. Esta vez entró por el lado del teatro al aire libre. Eran las 11:17 p.m. El eco de sus pasos era distinto, como si las piedras respiraran. ¿Quién anda ahí?, dijo en voz baja, y la pregunta rebotó con una voz que no era la suya. Fue entonces que la vio, una mujer parada justo en el centro del túnel, bajo el arco de piedra. Vestía de blanco, pero su rostro estaba envuelto en sombras, como si la luz no pudiera alcanzarlo. No caminaba, flotaba, y entre cada paso, el murmullo volvía, como si decenas de personas rezaran al mismo tiempo, con la lengua al revés. Mateo no se movió. Algo en su interior le decía que si daba un paso hacia atrás, ella lo seguiría. Si parpadeaba, desaparecería. Pero cuando la figura se giró completamente, pudo ver que donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había solo piel lisa, pálida y tensa, sin rostro. Salió corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente fue con don Anselmo, uno de los artesanos más antiguos del pueblo. Le llevó un café y le pidió que le contara todo lo que supiera del arroyo. Don Anselmo no lo miró directamente, pero bajó la voz. Dicen que en los años 30 una mujer fue ahogada ahí, que la acusaron de bruja, y nadie se atrevió a darle sepultura en Campo Santo. La echaron al arroyo con las manos amarradas. Desde entonces, se aparece justo antes de la temporada de lluvias, buscando su rostro. ¿Por qué su rostro?, preguntó Mateo. Porque se lo cortaron antes de ahogarla. Mateo sintió que el café se le helaba en el estómago. ¿Y si la veo?,
¿Qué hago? El viejo lo miró entonces por primera vez. No la mires. Y si ya la viste, no vuelvas. Thirsty Munihatufe, Fendes. La advertencia no funcionó, porque la noche siguiente Mateo volvió. Y esta vez la mujer no estaba sola. Desde la parte más profunda del arroyo, donde el agua formaba un charco permanente incluso en la sequía, comenzaron a emerger figuras más pequeñas, sombras de niños con los ojos abiertos, flotando de espaldas, moviéndose sin sonido. Uno de ellos parecía mirarlo. Otro sonreía. Mateo quiso gritar, pero de su garganta no salió voz. Mateo despertó tirado en una de las bancas del jardín botánico, con la ropa húmeda y las piernas cubiertas de tierra. No recordaba cómo había salido del arroyo, ni cuánto tiempo había pasado. El celular marcaba las 5:12 de la mañana. Había perdido toda la noche. Se fue directo a su casa sin decir nada. Pero durante el día, algo lo inquietó aún más. Mientras guiaba a un grupo de estudiantes por el centro de Tula, vio a un niño que lo observaba desde la sombra del campanario. El mismo niño que flotaba en el agua la noche anterior. Mismo cabello, misma camisa rota. Y lo más aterrador, lo miraba como si lo conociera de antes. Thirsty Munihatufe, Fendes. Esa tarde, fue a visitar a una mujer mayor que vivía cerca del cementerio, conocida como Doña Mina. A ella acudían los que tenían asuntos que no se explicaban con ciencia. Mateo no creía en brujas, pero tampoco en lo que estaba viendo. ¿Tú eres el que ha estado bajando al arroyo?, preguntó la mujer sin que él dijera una palabra. Mateo asintió. Entonces ya los viste. A los niños, ¿quiénes son? Fantasmas sin nombre. Niños sin entierro. Dicen que a mediados del siglo pasado, el arroyo se llevaba a los hijos de las mujeres que practicaban abortos en secreto. Que por cada niño no nacido, el arroyo reclamaba a uno vivo. A veces por castigo, a veces por hambre. Mateo sintió una punzada en el pecho. ¿Y por qué me siguen? Porque tú los viste. Porque estuviste donde no debías. ¿Y cómo me libro de ellos? Doña Mina sacó un pequeño costal con tierra negra y ramas secas. Llévalo al túnel. Deja la tierra en la entrada. Y no voltees cuando escuches que te llaman. Mateo quiso preguntar más, pero la mujer cerró la puerta sin más palabra. Thirsty Munihatufe, Fendes. Esa noche volvió al arroyo. Colocó el costal en la entrada del túnel y empezó a caminar hacia el puente. El murmullo regresó, y con él, las voces de niños. Mateo, no me dejes. Jugamos contigo. Ayúdame, Mateo. Cerró los ojos, apretó los puños, siguió caminando. Pero en la mitad del túnel el aire cambió. Un aroma a sangre y humedad le llenó la nariz. El viento soplaba hacia adentro, no hacia afuera, y de pronto sintió que algo le tocaba el tobillo. Abrió los ojos. Un brazo delgado salía del agua. Un pequeño brazo huesudo, aferrado a su pierna con fuerza descomunal. Mateo gritó, pateó, cayó, se arrastró hasta salir del túnel. Se quedó ahí jadeando, mientras el costal que había dejado ardía en una llama silenciosa. Al volver a casa, tenía un moretón negro como tinta rodeando su tobillo, pero el niño ya no apareció. Mateo dejó de trabajar unos días. Su madre pensó que era por una gripa, pero él sabía que estaba huyendo de algo más grande. Había visto a una mujer sin rostro, a niños ahogados que le hablaban, y ahora, cada vez que cerraba los ojos, oía el chasquido de una lengua que no era humana. Pero no podía parar. La tercera noche volvió al arroyo. A esa hora no había turistas, ni borrachos, ni vecinos. Solo él y el eco de su obsesión. Bajó por el lado de la cruz del cerro, donde las piedras se agrietan como cicatrices. El aire era más pesado. Olía a leña mojada y a perro suelto. Cuando cruzó el túnel por tercera vez, el mundo cambió. El reloj del celular se congeló a las 2:42. El viento se detuvo y no se escuchaban sus pasos. Era como caminar dentro de un sueño o de un lugar que no obedecía las reglas del mundo. Fue entonces cuando lo vio. En la otra punta del arroyo, justo antes de una curva de piedra, un perro negro lo observaba, pero no era un perro normal. Era enorme, como un becerro. Sus patas eran largas y huesudas. Su boca estaba demasiado abierta y tenía los ojos rojos. No brillaban, ardían. Mateo retrocedió. El perro no se movía, solo respiraba, como si el aire le costara. Entonces dio un paso
y Mateo corrió. Pero el pasillo no terminaba. Corrió y cada vez que giraba, volvía al mismo punto. Las paredes se repetían. El arroyo se alargaba. El cielo no cambiaba. Era como si hubiera entrado en un ciclo que no tenía salida. El perro venía detrás. No ladraba. Solo caminaba arrastrando las uñas contra el empedrado, como si disfrutara el juego. Mateo cayó, pero al levantarse ya no estaba en el arroyo. Estaba en una habitación de piedra, iluminada por antorchas. Frente a él había un altar con huesos y un espejo de agua en el centro. El perro estaba sentado del otro lado, mirándolo, y el agua le mostró algo. Mateo de niño, llorando bajo el mismo puente, en brazos de una mujer de cabello largo, su madre. Y detrás, la figura de un hombre con sombrero y una pala. El perro se lanzó sobre él. Thirsty Municatufe, Fartiambafendes. Mateo despertó en el hospital. Lo habían encontrado desmayado, a la orilla del arroyo con la cabeza ensangrentada. Nadie supo decir cómo llegó ahí. Él tampoco. Pero esa noche, mientras se recuperaba, recordó algo que no quería recordar. Cuando tenía 7 años, había ido con su madre a dejar flores al arroyo, pero no era Día de Muertos, y su madre lloraba. El nombre del perro se susurraba en su mente: el guardián del tiempo. Un demonio que aparece cuando uno abre el camino de regreso. Pero, ¿regreso a dónde? Mateo no volvió a dormir bien después del hospital. Cada vez que cerraba los ojos, el perro aparecía en sus sueños. No corría, no ladraba, solo lo miraba con esos ojos rojos, mientras el mundo giraba al revés. Una mañana, mientras caminaba por el centro de Tula, pasó frente al Museo Municipal. Algo lo detuvo. Sintió un impulso extraño, como si lo llamaran desde adentro. Entró, saludó al encargado y subió al segundo piso, donde se encontraban documentos y objetos coloniales. Fue ahí donde lo vio. Un viejo diario cubierto de polvo, con un nombre escrito a mano: Domingo Arriaga. Lo reconoció. Era un apellido antiguo de Tula, vinculado con los fundadores del pueblo. Lo hojeó sin saber por qué, hasta que encontró una entrada que lo congeló. Esta tarde, después de la misa, llevamos al último niño al túnel invertido. El padre no quiso verlo. No sabrá nada. El arroyo se lo tragará como a los demás. La cruz no es protección, solo marca la entrada. Mateo se quedó en silencio. El túnel invertido. Según el texto, existía una entrada secreta bajo el mismo arroyo, sellada con piedra y cal, que conectaba con un pasaje oculto al primer cementerio de Tula. No aparecía en los mapas, pero sí lo mencionaban varios escritos entre líneas, como si nadie se atreviera a hablar de él directamente. Salió del museo y fue directo al puente más antiguo del arroyo, el que está detrás del teatro al aire libre. Ahí, detrás de unas ramas secas, encontró una especie de compuerta de piedra, con marcas extrañas alrededor, trazos circulares como espirales talladas a mano. Empujó con fuerza. Nada. Volvió de noche. Esta vez trajo una barreta que tomó prestada del taller donde su tío trabajaba. Golpeó la compuerta con rabia. Y entonces se abrió. Un aire húmedo y rancio salió de la grieta. El túnel era angosto, hecho con piedras sin pulir. Bajó con una linterna, paso a paso, hasta que el mundo dejó de tener sentido. Las paredes estaban cubiertas con nombres. Decenas, tal vez cientos de nombres escritos con sangre seca. Algunos tachados, otros repetidos. Y en el centro, un símbolo que ya había visto antes, en sus sueños. Un círculo dentro de otro con una cruz torcida. Al fondo, encontró una sala circular, un altar roto y una tumba sin nombre, sellada con cadenas oxidadas. Pero lo que más lo aterró fue lo que encontró junto a la tumba. Un retrato antiguo, una mujer, y detrás una inscripción apenas legible: Florencia M., madre de Mateo. Su sangre se heló. Su madre había estado ahí, y tal vez nunca salió del todo. Mateo salió del túnel invertido con las manos temblando y la linterna parpadeando. No sabía cuánto tiempo había estado ahí dentro, pero el cielo ya clareaba. Se arrastró hasta el borde del arroyo jadeando. Llevaba el retrato entre sus cosas. La cara de su madre, más joven, lo miraba con una sonrisa que él no recordaba haber visto jamás. Ese día no habló con nadie, no salió de casa, no guió turistas. Solo se quedó mirando el techo.
intentando entender qué era su vida antes del arroyo y qué era ahora. Por la noche, un nuevo sueño lo perturbó. Estaba en el arroyo, pero todo estaba al revés. El cielo abajo, las piedras flotando, el agua cayendo hacia arriba. Frente a él, el perro negro, ahora con voz. No buscabas historias, dijo. Buscaba respuestas. Mateo despertó empapado en sudor y decidió volver. Thirsty Munihatufe, Fartiambafendes, a las 3:00 am, llegó al centro del arroyo con solo una vela y el retrato. Sabía lo que tenía que encontrar. Lo último que don Anselmo le había dicho días atrás. El arroyo tiene memoria, y si te adentras lo suficiente, te muestra tu reflejo real, pero no en el agua, en el espejo. Thirsty Munihatufe, Fartiambafendes. Mateo caminó hasta el mismo túnel donde lo vio todo comenzar, pero esta vez siguió más allá, en el rincón más profundo del pasillo, donde la humedad es tan espesa que uno respira barro. Encontró el espejo. No colgaba de la pared. Era un charco de agua negra, perfectamente quieto, incrustado en una roca hundida, como si fuera parte del mundo, pero al mismo tiempo algo ajeno a él. Se arrodilló y lo miró. Lo que vio no fue su rostro. Vio a su madre de espaldas, hablando con un sacerdote. Vio a un grupo de hombres bajando ataúdes por el túnel invertido. Vio el nacimiento del pueblo, pactos antiguos con algo que vivía bajo el cerro. Vio una línea de tiempo torcida, donde él no existía, porque alguien había pagado porque naciera. Y luego el espejo le habló, no con palabras, sino con una certeza. Mateo debía quedarse. El arroyo necesitaba un guardián, uno nuevo, uno que supiera todo, uno que viera. Y el espejo le mostró su rostro, con los ojos rojos. Días después, una pareja de turistas reportó haber visto a un joven muy amable guiando por el centro de Tula. Les contó historias del arroyo, de los niños sin nombre, de la mujer blanca. Hasta les mostró una entrada secreta que no todos conocen. Pero cuando regresaron a buscarlo para otro recorrido, nadie supo quién era. Y el museo no tenía registro de ningún guía llamado Mateo. Solo una foto antigua enmarcada, cerca de la escalera. Un retrato en blanco y negro de una mujer joven, Florencia M. Y bajo el marco, un círculo dentro de otro, con una cruz torcida. Esto fue Sombras en la Niebla, donde las leyendas cobran vida. Síguenos en Facebook y YouTube para más historias reales de terror mexicano. Comparte este video si tú también has sentido que algo te observa en la oscuridad.